conoces y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Open Computación S.A. Soluciones informáticas, control de gestión, prevención y monitoreo, mantenimiento de infraestructura, desarrollo de software. Conoce más en www.opensa.com.ar. Open Computación. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Este es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa. ¿Y de esta cómo salimos? Bajo Tierra, 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas. Entradas en www.catalinasur.com.ar. Bajo Tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy buenos días. Estamos en el programa Laudatista, el 7º programa. Hoy me acompaña solamente Facundo Lugo. ¿Cómo está, Facundo? Buen día, ¿cómo va, Gustavo? Sí, tuvimos efectivamente una baja por esta semana, no va a estar Sime. Bueno, Sime está rindiendo un examen, así que le deseamos la mejor de las suertes. Hoy vamos a tener un programa dedicado a algunos puntos nodales de la cruel motosierra que está aplicando el gobierno de Milei. Pero antes comentarles que la semana que transcurrió, fue indudablemente una de las peores semanas del gobierno de Javier Milei, porque se sucedieron una serie de hechos políticos, institucionales y económicos que dejaron al desnudo la endeblez del programa económico, el aislamiento del gobierno, la fragilidad de alguna manera de su nivel de gobernabilidad, y abren un gran signo de interrogante respecto a este primer semestre que hemos comenzado y cómo va a culminar. En primer lugar, vimos una rebelión de la totalidad de los gobernadores, cansados de las promesas del gobierno y ante un recorte sistemático de la coparticipación que les corresponde por ley, que agruparon a los senadores para que mayoritariamente le propinaran una paliza bestial al gobierno, aprobando dos leyes, una que permite la coparticipación automática de los fondos que le corresponden a las provincias y otra que capitaliza una mayor recaudación al impuesto a los combustibles, y además refrendaron lo que ya diputados había votado, que es el aumento de los jubilados, la emergencia en discapacidad, y derogaron el veto respecto a la ayuda con la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. Aunque Milei amenaza con vetar todas estas leyes, lo cierto es que hasta ahora no logra juntar
el número necesario para poder sostener el veto y está obligado a negociar o a tratar de recomponer las negociaciones con los gobernadores rebeldes, por lo menos lo que eran antes dialoguistas y presuntos aliados. Por otro lado, al interior del gobierno se ha desatado una guerra campal entre la fracción que responde a Santiago Caputo y la que responde a Martín Menem y Karina Milei. Esta lucha interna también se refleja en la actitud respecto a los gobernadores. Algunos eran partidarios de ir aliados con los gobernadores más dialoguistas con el gobierno de Milei. Otros son partidarios, que finalmente son los que se impusieron, de armar listas libertarias en todas las provincias. Entonces, al hecho de que les recortan con participación, si se le suma además que le arman fracciones partidarias para competir a los gobernadores locales, claramente esto generó la rebelión que agrupó a las 24 jurisdicciones del país y a la abrumadora mayoría del Senado en la votación de las leyes que acabo de mencionar. Mientras tanto, en lo económico, las profecías o advertencias del JP Morgan, que hace 2 semanas recomendaba a los capitales financieros a retirarse de la Argentina, a esperar de alguna manera que pase el temblor de este segundo semestre electoral y económico, ante la falta de reservas, ante la endeblez del plan económico, ante las dudas del Fondo Monetario, bueno, no se hicieron esperar estos augurios de JP Morgan. El dólar perforó los 1.300 pesos, el riesgo país subió de una manera importante, las reservas siguen siendo prácticamente nulas y está en duda, un gran signo de interrogación, si el Fondo Monetario Internacional va a aprobar el desembolso de $2.000 millones que había comprometido para el transcurso de los finales del 2025, dado que el BOAR en este momento entró en receso y no se sabe si va a haber alguna excepción para algún desembolso de emergencia. Por lo tanto, julio y agosto van a venir muchísimo más complicados que lo que fueron los meses anteriores, y además el dato de la inflación que se va a dar a conocer hoy permite augurar que va a haber un leve crecimiento del índice respecto al mes anterior y que probablemente estemos alcanzando nuevamente los 2 puntos de inflación. Como si esto no fuera suficiente, hay una disputa a cielo abierto entre el presidente y su vicepresidente Villarruel, disputa que viene desde los orígenes de la asunción del gobierno de Milei, pero que del lado de Villarruel no tenía respuesta y ahora empezó una respuesta abierta, un debate duro respecto al tema jubilado, respecto al tema fondo de la CIDE, viajes, chicanas cruzadas públicamente, que lo que están reflejando básicamente son las grietas, el aislamiento y la fragilidad y endeblez que tiene este plan. En el medio también de este contexto, la buena noticia es que el peronismo en todas sus fracciones ha logrado una unidad en la provincia de Buenos Aires, que la ha sellado el 9 de julio, con la presentación de la alianza Fuerza Patria, alianza que suma no solamente a los sectores liderados por el gobernador Axel Kicillof, sino también a quienes lideran Máximo Kirchner, también Sergio Massa y en menor medida Guillermo Moreno y Juan Grabois. Todas las fracciones, digamos, están ahora encolumnadas en tratar de garantizar un fuerte frente potente que compita frente a la alianza que acaba de conformar La Libertad Avanza con el PRO, que no fue todo lo que La Libertad Avanza quería, porque algunos líderes del PRO cruzaron el charco, pero unos cuantos intendentes se quedaron jugando en otras listas que van a ir con boleta corta, algunos en algunos de los diferentes frentes que se fueron abriendo y que se presentaron este 9 de julio. Hay uno de los radicales con la coalición cívica Imanes, hay otro de los radicales solo, hay otros que son boleta corta, hay 2 patrullas libertarias perdidas que también han presentado agrupaciones, con lo cual hay una fragmentación de los sectores de derecha, centro-derecha, como así también hay algunos radicales que van a apoyar al Frente Fuerza Patria, no a nivel intendente, pero sí a nivel de algunas agrupaciones. Con lo cual, el peronismo aparece como muy competitivo y además abre la esperanza de que pueda consolidarse una oposición firme, sólida, lo que hasta ahora no existía en la época del gobierno de Milei. También en este contexto, la CGT acaba de anunciar
una jornada de lucha y movilización para el 7 de agosto, el día de San Cayetano, y entre tanto crece el cansancio, el endeudamiento familiar, el 50% de la masa asalariada y sin trabajo, que naturalmente tienen terribles dificultades para poder llegar a fin de mes. Hay un estudio que hizo Bloomberg, donde estima en esa encuesta que la mayoría cree que este gobierno podría no terminar su mandato. Y no es que la gente que responde desea que no termine el mandato, sino que mucha gente que votaría de vuelta a Milei estima que está lo suficientemente frágil y débil y que quizás este conjunto de tormentas económicas, financieras, políticas, institucionales ponga en riesgo la propia gobernabilidad. Lo cierto es que la semana pasada creo que se mostró la crisis en toda su dimensión. Ahora depende del gobierno, la maniobra, la capacidad política y financiera que tenga para poder de vuelta agrupar a algunos gobernadores que quedaron muy heridos, digamos, después de las promesas incumplidas de Milei. Vamos a ver si lo logra. Por eso, por ahora, no emitió el veto, porque está tratando de juntar por lo menos los 87 diputados para que logren garantizar que los vetos sean sostenibles. También están negociando en Estados Unidos a toda velocidad si pueden desembolsar cuanto antes los 2.000 millones de dólares que había prometido el fondo para reservas que están completamente secas y frente a un panorama, digamos, de creciente fuga de capitales, suba del dólar y suba del riesgo país. Un escenario de gran fragilidad, con la buena noticia de que el peronismo vuelve a unirse y vuelve a marcar un polo competitivo del campo nacional, con posibilidad de alguna manera de recrear la esperanza de los argentinos y las argentinas que estamos viviendo en tiempos de absoluta crueldad con este gobierno de ultraderecha. Facundo, ¿pasó algo en Orán? Sí, bueno, en el plano interno ustedes saben que la Alameda, nuestra organización, está presente en 20 provincias de nuestro país y bueno, en particular en Salta y en particular dentro de Salta en la región de Orán, que es una localidad fronteriza. Bueno, ahí se dio una premiación, un reconocimiento al trabajo de la Alameda, a través obviamente de nuestras compañeras. Bueno, fueron personalidades destacadas por su compromiso social y la labor transformadora de quienes trabajan en favor de los sectores más vulnerables. Así que obviamente no podemos menos que desde acá saludar, abrazar y felicitar ahí a dos compañeras que son referentes de la Alameda en Salta. Por un lado está Estela Maris y por otro lado también está Teresita, que son las compañeras que dentro de Salta un poco son las que coordinan al grupo que viene trabajando particularmente temas vinculados a la trata laboral, a la trata sexual, pero también otras aristas como es la violencia de género, las cuestiones vinculadas al abuso sexual. Estuvieron también trabajando y acompañando a familiares de víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia, así que bueno, un trabajo muy fructífero en una pequeña localidad como es Orán, pero de mucha importancia por el punto estratégico donde está ubicada, así que bueno, queríamos felicitar y tomarnos unos instantes desde acá, desde Laudatistas, para felicitar a las dos compañeras y en su nombre, obviamente, al resto de la Alameda Salta. Bueno, además de todas las noticias que enumeramos en la editorial, hubo terribles medidas que tomó el gobierno el 8 de julio con el decreto 461-2025, donde, entre otras cuestiones, se desmantela la Dirección Nacional de Vialidad, lo cual implicaría no solamente cientos de despidos en el área, sino que además dejaría 118 rutas a la deriva, más de 4.500 kilómetros, 40.000 kilómetros sin mantenimiento, exponiendo a los argentinos a un gravísimo riesgo vial. Estamos en contacto con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, la compañera Graciela Aleña, miembro además de la CAT, la Confederación Argentina del Transporte de la República Argentina, y también del Consejo Directivo de la CGT, que está liderando un plan de lucha y movilización contra esta medida criminal del gobierno. ¿Cómo estás, Graciela?
Buenas tardes, estamos en el programa de la Alameda, Laudatistas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Mira, Graciela, para que el público, los oyentes puedan comprender qué significa esta medida, además, obviamente, de la pérdida de fuente de trabajo, de los despidos, del ataque al convenio colectivo, digamos, de los propios trabajadores de vialidad, ¿qué significa para el riesgo de los argentinos esto de el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad? Y en definitiva es la desintegración de nuestros pueblos, de nuestras provincias, porque el no mantenimiento va a generar, por supuesto, un perjuicio grave para quienes transitan sobre las rutas. Ya lo está haciendo, ¿no? Por el desfinanciamiento que viene sufriendo Vialidad de que asumió este gobierno. Así que lo que va a generar es un problema para las economías regionales, la salida de la producción, el turismo, hasta la salud. Así que es bastante delicado y entendemos que es un decreto para hacer propaganda, digamos, ¿no es cierto? No tiene una valorización de por qué, algo cierto, de por qué cierran la disolución directamente de Vialidad Nacional. No dice quién va a tener el mantenimiento de las rutas que no estén concesionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tengo entendido que el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad no significa ningún ahorro importante en el presupuesto. Además, que esto es un cuento de Sturzenegger, ¿es así? No, totalmente. Aparte mienten, hablan de sobredimensionamiento de personal y yo te digo, al día de hoy, para mantener la red que tenemos, para hacer nada más que mantenimiento, estamos necesitando 1.200, 1.300 obreros más, por ejemplo. Así que, y es una inversión, porque en definitiva por las rutas pasa el 90 o 95% de la producción del país. Así que no sé cómo, si en el Excel que ellos tienen en cuenta lo que es la producción, la industria, etcétera. Me parece que no, ¿no? Entonces, bueno, ese es el perjuicio más grave, además, por supuesto, del despido de los trabajadores, ¿no? ¿Y cuántos despidos se estima que podría provocar esta medida que acaba de tomar Milei? Número no hay, pero estimamos, en principio seríamos los 5.200, casi 5.200 que estamos hoy trabajando. Sí pasan, como dicen algunos medios y como dicen algunos funcionarios del gobierno, una parte al ministerio, bueno, va a quedar toda otra parte que entiendo yo va a ser el personal operativo, profesional y técnico, ¿no? Así que no va a existir, no dice el decreto, no dice ni el por qué, ni para qué, y ni qué se va a hacer, cómo van a encarar ellos la conservación, porque todos sabemos que hay lugares donde el tránsito vehicular no puedes poner un peaje porque de ninguna manera eso te va a significar una recaudación, no solo para ganancia de la empresa, sino para que puedan mantener las rutas. Por eso se limitan ahora a extender la concesión que hay a 2.200 kilómetros más, que son en total menos de 10.000, así que nos quedan a nosotros 32.000 kilómetros que nadie dice quién lo va a atender. ¿Qué privado va a invertir en una ruta que no le deja ganancia? Claro. ¿Y qué medidas se está impulsando el sindicato y qué respaldo hay de la CAT y de la CGT? De la CAT, total. La verdad que nos han acompañado el martes pasado, hicimos una movilización y una asamblea, una conferencia, y bueno, estuvieron ahí presentes la mayoría de los gremios que integran la CAT, acompañándonos, más algunos diputados. Así que en ese sentido estamos tranquilos porque tenemos el apoyo. Y de la CGT, mensaje de apoyo de algunos secretarios, pero nada definido por la situación, la verdad. Y yo integro la CGT. O sea, la CGT todavía no se pronunció orgánicamente. Sí, dijo que es una barbaridad, qué sé yo, pero yo creo que ameritaba hacer una reunión y hacer un plan estratégico, no solo por vialidad, ¿no? Acá está el INTA, el INTI, hay un montón de organismos que están en riesgo, claro. Están en riesgo, totalmente. Y desde el punto de vista judicial, ¿ustedes tienen alguna esperanza de que esto se pueda revertir? Y esperemos que sí, porque la verdad los fundamentos del amparo que presentamos
y una medida suspensiva de ejecución del decreto y una cautelar, todo junto, los argumentos son válidos, ¿no? Porque ellos no tiran abajo ninguna de las leyes. Primero, mencionan el decreto 505, decreto ley 505 del 58, que está bien, es un decreto que lo que hacía era organizar la estructura de vialidad, pero en realidad en 1932 se creó vialidad con una ley que ni la menciona, o sea, no existe, ni le dan de baja, nada. Así que una cosa apurada, sin sentido, tenían que hacerlo antes de que venciera esta nefasta ley de bases que muchos traidores la votaron, y bueno, por eso nuestros argumentos son esos, ¿no? Yo te escuché, Graciela, en la semana decir que el gobierno es responsable del genocidio en la ruta. ¿Vos te referís a que los 32.000 kilómetros a los que hacías alusión van a estar totalmente abandonados desde el punto de vista de su mantenimiento? Y esto obviamente va a agravar la cantidad de accidentes de todo tipo. Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Básicamente ya está en peligro, ¿no? Porque estamos desfinanciados desde que asumió el gobierno, como te dije, donde el año pasado se quedaron con más de 350.000 millones de pesos del impuesto al combustible que pagamos todos. Y en lo que va de este año, similar, ¿no es cierto? El porcentaje de ingreso es mínimo. Entonces, esto se va a agravar. Indudablemente lo que ya está mal va a estar mucho peor. Entonces yo digo eso porque digo que el gobierno es responsable de las muertes que genera esta decisión que han tomado. Claro, y del mismo modo, porque ya hay muertes. A ver, del mismo modo que vos recordás en el 2012 cuando fue la tragedia de Once, que se terminó demostrando que no había una inversión estructural durante mucho tiempo, y recién cuando surgió esa tragedia en la que murieron decenas de personas, ahí fue recién en la agenda pública, estuvo instalado el tema del mantenimiento y de hecho hubo que tomar varias medidas, digamos, para de alguna manera volver a tomar el control y modernizar el servicio ferroviario. Acá parece que estamos esperando una masacre en la ruta para que haya alguna reacción, ¿no? Espero que eso no ocurra, pero y que podamos frenarlo a tiempo. Ojalá que no, pero creo que sí tienen que saber los fiscales de nuestra patria que el responsable es el gobierno, no son los trabajadores, a quienes les adeudan todavía adicionales por ir a trabajar con 40, 50 grados de calor o con menos 20 en el frío. En este momento los compañeros, yo me pregunto, ¿quién va a hacer el despeje de nieve en la Patagonia? ¿Quién va a atenderlo cuando haya una luz en el norte argentino? ¿Quién va a atender las tragedias o las inundaciones que se produjeron? Nosotros en Bahía, al toque, nuestros trabajadores de acá y de otros distritos del país fueron directo allá. En la inundación de Campana Zárate, lo mismo, estábamos presentes. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Porque eso tenés que tener una estructura y un conocimiento. O sea, nuestro personal no es un personal que está mirando la luna. Es gente preparada para hacer todas esas tareas. Claro. Graciela, buenas tardes. Facundo te saluda. Bueno, primero, cuando vos explicás esta idea federal, ¿no?, de la Patagonia, de Bahía Blanca, da una idea, ¿no? Porque a veces uno, si bien hace el esfuerzo por no tener una mirada ambacéntrica, a veces, bueno, parece que vialidad queda reducido solamente al AMBA y es un trabajo, una función estratégica y mucho más central de lo que uno, al menos desde acá, puede imaginar. Claro. Y en ese sentido quería preguntarte si ustedes, si vialidad vino, viste que hubo distintas oleadas de despidos, si habían sufrido despidos, o si esta fue, digamos, fue la primera avanzada que tuvieron contra el organismo. No, el año pasado ya sufrimos despidos unos 157 compañeros, a dedo, por supuesto, y bueno, después nosotros logramos, hablando con el administrador que estaba, previo al ingeniero Campoy, logramos, por el tipo de tarea que hacían, para que te den una idea, habían despedido un trabajador de Tierra del Fuego, que era el único laboratorista que tenía el distrito, por ejemplo, ¿no? Entonces logramos 22 más o menos compañeros, por sus funciones pudieron reincorporarse. Y después, bueno, después sí hubo despidos por temas sumariales que no hacen al caso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora es mucho más fuerte, ¿no?
Bueno, Graciela, te agradecemos mucho cómo clarificaste la cuestión para los oyentes. Estamos obviamente a total disposición del plan de lucha, de movilización que ustedes están llevando adelante y también apoyando obviamente el amparo y esperando que la justicia resuelva a favor de los trabajadores. Y bueno, y también aprovechamos para pedir desde aquí que el 7 de agosto, cuando la CGT anuncia que va a ser jornada de lucha y movilización, este tema esté en el centro de la agenda, como el tema del INTA, del INTI y de todos los organismos neurálgicos del Estado argentino que estas bestias se están desmantelando. Yo te agradezco mucho, compañero, honestamente. Agradecida enormemente porque, bueno, hay parte del pueblo no conoce cuál es nuestra tarea, ¿no? Sobre todo los que por ahí están acá en Capital. Bueno, el propio ministro no lo conoce porque no debe andar por nuestras rutas, no se manejan aviones, etcétera. Sí, tal cual. Y lo lamentable es que si no escuchan ahora la voz de los trabajadores de vialidad, el pueblo se va a dar cuenta cuando ocurran estos trágicos accidentes, porque es la crónica de una tragedia anunciada esto, y obviamente hay que tratar de evitarla. Muchísimas gracias, Graciela. No, y gracias a disposición. ustedes, un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a una pausa entonces y continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Satside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Zaira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. ¿Te corre en el eje? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Muy bien, continuamos con el programa Laudatistas y el viernes 18 de julio tenemos un evento importante, Facu. Sí, bueno, este viernes que viene, vamos a estar trasladándonos a Córdoba porque estamos organizando una jornada de debate y reflexión a propósito de los 10 años de la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. Bueno, vamos a estar ahí en Malvinas Argentinas, que retomando un poco el programa anterior, nos mencionaba Enrique Quique Viale, abogado ambientalista, que también va a ser parte de esta actividad.
que Malvinas Argentinas es, al menos hasta donde conocemos, el único pueblo, la única comunidad que organizadamente vecinos y vecinas lograron echar a Monsanto. Lo desarrollamos un poco más en profundidad el programa pasado. Así que bueno, con la referencia que significa Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, y obviamente celebrando los 10 años de la Laudato, vamos a estar ahí con el intendente de Malvinas Argentinas, Gastón Masalay, y también van a participar, bueno, Enrique Viale, lo mencionamos, que lo tuvimos la semana pasada en el programa, Medardo Ávila Vázquez, el padre de Daniel Blanco, va a estar también la ex senadora mendocina Andrea Blandini, y seguramente también haya adhesiones, comentarios, saludos de vecinos, vecinas, militantes, ambientalistas de distintas partes del país, como es el caso de Hachar, como es el caso de Chubut o en Mendoza. Así que bueno, obviamente también vamos a estar nosotros y parte de los compañeros y compañeras que forman parte de la Alameda Córdoba. Así que entonces, viernes que viene, 18 de julio, a las 16 horas, vamos a estar, reitero, en Malvinas Argentinas, en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Muy bien, y después de haber conversado con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Alenia, respecto a las implicancias del decreto 461-2025, también hay que mencionar que ese decreto disuelve la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, además de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La justificación del gobierno es que supuestamente esto generaría un ahorro fiscal. Del lado de la CGT se denuncia un grave riesgo vial, pérdida de empleos, un daño al modelo federal. Sindicatos y las cámaras de construcción advierten sobre la precarización del control vial, la falta de planificación y el potencial impacto en la seguridad de las rutas nacionales. Bueno, realmente es un tema bastante complejo que no se lo está abordando con la seriedad y la profundidad que el tema requiere. Por eso queremos entrevistar a José Arteaga, el compañero José Arteaga, que fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el gobierno anterior, del 2020 a fines del 2023, bajo cuya gestión se impulsó una modernización y federalización de ese organismo, aumentó el número de delegaciones y subdelegaciones y bases operativas en todo el país, implementó un centro de monitoreo para controlar el transporte en tiempo real y optimizar la fiscalización y seguridad de los usuarios, y además durante ese periodo jugó un papel clave en la búsqueda de personas desaparecidas, logró evitar diversas situaciones de trata y tráfico de personas, promovió una fiscalización inteligente, digitalizando las multas y regulaciones, y coordinó operativos en temporadas altas de cosecha que permitieron evitar situaciones de explotación laboral, con más de 350 fiscalizaciones, verificación de licencias, seguro y verificando condiciones dignas de trabajo para los choferes. Actualmente el compañero José Arteaga es titular de AUBASA, la compañía estatal que opera en la autopista Buenos Aires-La Plata y rutas hacia la costa atlántica. Su gestión prioriza la seguridad vial y modernización en línea con el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Catopodis. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, estamos en el programa Laudatista, el programa de la Alameda. Hola, Gustavo, gracias por la comunicación y siempre muy generosa tus palabras en la introducción. ¿Cómo estás? Bien, José, mira, lo que nos interesa de tu experiencia y de tu conocimiento es que lo más didácticamente posible le podamos explicar a los oyentes la gravedad que significa el decreto que adoptó Milei el 8 de julio pasado desde el punto de vista de la seguridad de los argentinos. Y como bien decís, el último decreto de facultades delegadas, además de haber arruinado en su vigencia todo el sistema sanitario argentino, un sistema modelo de salud en Argentina, haber eliminado el INTA y el INTI, dos instituciones científicas, tanto para el campo como para la actividad industrial señera y modelo de Argentina. Lo último, bueno, la eliminación de vialidad, la disolución de vialidad, la modificación y disolución en otra agencia respecto de la CNRT, agencias de transporte, y la disolución también, la
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un hecho más que lamentable, preocupante, grave, siniestro te lo diría, en función de las consecuencias que ya a partir de la obra pública cero como bandera de este gobierno, el cero mantenimiento de la ruta, ya no estamos hablando de ruta nueva, del mantenimiento de la traza vial con las consecuencias en vida, Gustavo. Esto trae consecuencias rápidamente en los incrementos de accidentología y de muerte. Ya no solo por la falta de mantenimiento, ahora se le suma la falta de control del transporte. La Agencia de Seguridad Vial en autos particulares, autos de menor porte, la CNRT en materia de pesados, cargas, automotores, camiones, ferroviarios, pasajeros, verdaderamente es un retroceso grave y lamentable lo que está haciendo este gobierno. Contigo trabajamos mucho en modernizar por nuestra parte la CNRT, pero además le incorporamos tecnología que hacía a poder tener presencia, cercanía, fiscalización y control en un tema tan sensible como es la búsqueda de personas y la trata de personas, ¿sí? Hubo que capacitar, me acuerdo que contigo firmamos el convenio número 2 en plena pandemia, cuando no había ni vacuna, a metros de distancia para no contagiarnos, firmamos el convenio y nos pusimos a trabajar para que el Estado se pueda modernizar tecnológicamente y también capacitar a su personal en todo lo que significaba la fiscalización inteligente, el control de fronteras, el seguimiento online, poder saber, Gustavo, online quién con nombre y apellido e identidad está usando el sistema de transporte automotor, pasajeros y ferroviario, fue un avance y un logro. Bueno, todo esto de alguna manera se echa para atrás. Mira, fue un avance de tal tipo que yo recuerdo, tengo muy patente algunos casos que logramos evitar trata. Recuerdo el de una joven de 14 años de Mar del Plata que estaba siendo llevada por un ciudadano boliviano engañada hacia Bolivia, sin obviamente conocimiento de sus padres, que rápidamente esto derivó en una búsqueda de personas desesperada por parte de la justicia y que gracias a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte se pudo detectar el micro en Santa Fe y se pudo detener al sujeto que llevaba a la menor y rescatar a la menor. Recuerdo en el 2021 también con una joven de la localidad de La Valle, en Mendoza, que también era trasladada hacia Bolivia. En este caso le habían enviado un pasaje y ella iba con el sueño y el engaño de que iba a trabajar en una supuesta agencia de modelo, y logramos evitar también esa situación de trata, deteniendo el micro en Tucumán, gracias a la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y muchos operativos en los cuales trasladaban trabajadores engañados en situaciones de explotación, en micros truchos, que iban hacia el Alto Valle en situaciones de trata laboral, sí, así que recuerdo eso y me acordé particularmente de estas situaciones cuando antes de este decreto Milei desresponsabilizó a las empresas de transporte de tener que verificar la documentación de los menores y de los adultos cuando pasan la frontera, lo cual me pareció gravísimo. Realmente de una gravedad y de consecuencias insospechables de ahora en adelante, ¿no? No saber quién se sube un micro y el origen, el destino, la trazabilidad, la edad, es de una gravedad. No poder saber de esas unidades la vigencia de los seguros, de las licencias habilitantes, de las verificaciones técnicas. Esto libera al mercado cualquier cosa de lo que pueda estar circulando por nuestras rutas, que te reitero, además de estar destruidas y lo que significa el riesgo de circulación, no hay ningún tipo de control de las unidades, de su vigencia, de su antigüedad, de los seguros, y mucho menos de quién las está utilizando. Con lo cual, el mercado le gana el negocio le gana una nueva pulseada al Estado presente, el Estado eficaz, el Estado que controla, que garantiza seguridad al momento de hacer uso de las empresas. Y te hago una pregunta, José, ¿hay alguna respuesta desde el punto de vista judicial o parlamentaria para tratar de ver si se puede derogar este decreto que de hecho habilita un genocidio en las rutas? Se está trabajando mucho, vos sabés que quien fue
quien nos acompañó en la CNRT, después fue secretario de Transporte, ministro y actualmente diputado nacional, Diego Giuliano. Sí. De alguna manera su experiencia, su equipo y ser parte de un colectivo de legisladores nacionales con esta conciencia y con esta responsabilidad se está trabajando justamente desde lo judicial y desde lo legislativo para impedir semejante atrocidad. Sí, claro, porque esto, como hablaba con Graciela, es la crónica de una tragedia anunciada y si no se lo frena ahora, lamentablemente se va a instalar en la opinión pública cuando genere una conmoción. Esto es parecido a lo que ocurrió de alguna manera con la tragedia de Once allá por el 2012, después de años de abandono. De Once, o la gran cantidad de unidades de turismo o de transporte de pasajeros, generalmente con contingente de jóvenes, de chicos, que en los viajes de intercambio o de verano, claro, o de fin de curso, cuando no hay control, después estamos lamentando vidas. Esto la Argentina ya lo sufrió, ya lo vivió, no fue una casualidad en el 2008 haber creado la Agencia Nacional de Seguridad, claro, haber hecho una agenda importante en materia de controles, de presencia, de fiscalización, que hace a la seguridad, a la alcoholemia, a los estupefacientes, a los controles de velocidad, a las multas sancionatorias para estas irregularidades y además a todo lo que significa la papelería que habilita que esa unidad, los padres confíen que sus hijos o sus familiares van a dejar con total normalidad y tranquilidad. Bueno, todo esto en este decreto se borra de la noche a la mañana y lo deja al libre albedrío del negocio, del mercado. ¿Quién va a mantener las rutas? Las provincias que tengan alguna ecuación económica favorable y que puedan concesionar y sean rentables. El resto van a quedar abandonadas de la Argentina, una Argentina federal que se destruye, porque si había un organismo de soberanía, además de ferrocarriles, era Vialidad Nacional, Gustavo. Estaba en todo el país. Los radioaficionados de Vialidad Nacional fueron los que dieron colaboración de alguna manera lo que fue Malvinas contra lo que pasaba entre Inglaterra y Chile. Mirá si había expertise y soberanía en Vialidad Nacional. No había campamento de Vialidad Nacional que no esté en cualquier provincia o municipio de nuestra querida Argentina haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, todo esto se elimina y van a tener o mantenimiento u obras las provincias que tengan alguna rentabilidad económica. Esto atenta con la conectividad, con la integración, con la comunicación, con toda la accesibilidad. Es verdaderamente una atrocidad, un disparate. Bueno, Dios quiera que desde el punto de vista legislativo, judicial y de la lucha sindical podamos revertir este decreto criminal y Dios y el pueblo quieran que el peronismo y el campo nacional rápidamente recuperen de alguna manera competitividad y puedan derrotar a este gobierno y restaurar las funciones esenciales del Estado, ¿no? Porque la verdad que es tremendo las consecuencias que tiene esto para la población, que todavía no lo está advirtiendo, todavía lo ve como simplemente un conflicto en el cual van a despedir a un par de empleados estatales, lo cual ya de por sí es grave, pero esto en realidad afecta a la totalidad del pueblo argentino y creemos que tenemos que hacer mucha docencia al respecto para que se tome conciencia de lo criminal y lo grave que significa el desmantelamiento del control y del mantenimiento de las rutas y de la vialidad en la Argentina. Te agradezco mucho, José, seguimos en contacto, y bueno, y ojalá podamos revertir esto. Como siempre a disposición y mucha memoria y a seguir trabajando, que hay mucho por hacer. Abrazo grande. Fuerte, Gustavo. Abrazo. Bueno, estuvimos con José Arteaga, que fue director nacional de Vialidad durante 2020-2023 y que actualmente es el titular de UBASA en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, analizando las consecuencias del decreto que la semana pasada adoptó Milei, desmantelando la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Vialidad. Es un verdadero genocidio en las rutas que ojalá lo podamos detener a tiempo. Hay un tema antes de esta semana picante que tuvo el gobierno, digamos que dejó al desnudo su endeblez y fragilidad, un tema muy polémico, que fue la visita de Milei a un templo presuntamente evangélico en el Chaco, en el cual Milei dio una exégesis, entre comillas, propia de la Biblia,
en la cual plantea que el Estado en realidad es la representación del maligno en la tierra, que cada vez que avanza el Estado hay más pobreza, calamidades y miseria. También ahí Milei dijo que la justicia social no es ni más ni menos que la envidia con retórica, calificó a la justicia social como un pecado capital, aseguró que uno de los virus que metieron en la cabeza de la gente es la justicia social, pero que en realidad la justicia social sería la envidia disfrazada. Defendió que Occidente se sostiene en valores judeocristianos como el trabajo, la responsabilidad, respeto a la ley, y que es el resultado de la aplicación sostenida de ciertos valores de raíz judeocristiana, el trabajo como vocación, la responsabilidad individual, la previsión y el respeto a la ley, a los cuales contrapone con la justicia social, y señaló que la izquierda, recordemos que para Milei la izquierda es absolutamente todo el mundo que no está en la ultraderecha, ha tergiversado estos valores y ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad. También dijo que el populismo suele ser favorable a la justicia distributiva porque el que reparte se queda con la mejor parte, y celebró que estén empezando a caer presos dirigentes que son afines a ideas, según él, populistas. También estimuló a los fieles a despertar la fe, porque eso es lo que nos traerá solamente el cielo, sino también la prosperidad en la tierra, y a entender la diferencia entre el bien y el mal, que es la base de la evolución económica. Para Milei, por supuesto, el mal estaría en el Estado, estaría en la justicia distributiva y en la justicia social. Y si todo esto no fuera suficiente, fue en esa misma ceremonia el pastor que dijo que sus pesos se convirtieron en dólares mágicamente y después salieron a volver a ratificarlo y a explicarlo en varios medios de comunicación. Digo, como hecho, tal vez fue lo que más trascendió, además de todas estas definiciones de Milei en la ceremonia. Sí, efectivamente un disparate, pero bueno, estamos con un compañero, un hermano, el presbítero evangélico Marcelo Figueroa, quien fue un colaborador y amigo de Francisco y ha participado mucho, incluso tuvo un programa de televisión con el cardenal Bergoglio, con el rabino Skorka, que se llamaba Diálogo Vigente, luego siguió colaborando con Bergoglio cuando fue papa, en todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, y que entiende bastante de estas cuestiones. Y bueno, me gustaría, ¿cómo estás, Marcelo? Primero, buenas tardes al programa Laudatista, al programa de la Alameda. Se cortó. Muy bien, ahora retomamos la comunicación. Le recordaba entonces que Marcelo Figueroa es presbítero evangelista, que se dedica a investigar cómo interactúa la religión con la política, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Condujo programas de televisión como Biblia, Diálogo Vigente, en los que promovió el ecumenismo. Este programa de Biblia, Diálogo Vigente estaba integrado por perspectivas cristianas y judías, junto a figuras como el rabino Abraham Skorka y el entonces cardenal Bergoglio, que luego fue, como todos sabemos, el Papa Francisco. Mantuvo una relación de amistad con Bergoglio desde hace más de 15 años, la que refuerza su enfoque ecuménico y su visión del diálogo interreligioso. Fue varias veces mencionado en medios argentinos y latinoamericanos como analista del fenómeno religioso, especialmente en su faceta de evangélico de derecha y su influencia política mediática. Ahora sí estamos en contacto con el hermano Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Estás en el programa Laudatista, el programa de la Alameda. Bueno, Gustavo, gusto saludarte. ¿Cómo estás, hijo? Bien, Marcelo. Bueno, nos gustaría, supongo que tendrás una opinión, una mirada respecto a la particular, entre comillas, exégesis que hizo Milei respecto a la Biblia, el Evangelio, la justicia social, el Estado, donde de alguna manera ubicó del lado del mal a todo lo que tuviera que ver con distribución, justicia social y al Estado, a los cuales se los agrupó como básicamente el campo del maligno. ¿Qué es lo que te suscitó, digamos, estas reflexiones de Milei en un presunto templo evangélico? Primero,
aclarar que, bueno, vos sabés bien, pero seguramente a tu audiencia, no, gracias a Dios, ¿no? Dentro del mundo protestante de las ramas, entonces cada cual tiene su impronta, obviamente la de este pastor no es la mía. Sí. Las iglesias que han trabajado inclusive fundando la Comisión de Derechos Humanos, la Convención Ecuménica de Derechos Humanos y demás. Dicho esto, simplemente quiero decirte que a mí no me extraña para nada. Es más, lo estábamos esperando, este desembarco dentro de la derecha evangélica, porque forma parte de una semiótica y de una metodología de penetración mesiánica que comenzó hace muchos años, ya con Steve Bannon, Trump, después con Bolsonaro, y sí, ahora en Argentina, en México con Verástegui. Ese es un movimiento mundial en el cual se utiliza de alguna manera la Biblia de una manera fundamentalista para afianzar lo que no se puede unir, es la extrema derecha y los discursos del odio con el Evangelio, ¿no? Pero bueno, digo que no me extraña porque también un poco se carga bastante sobre, bueno, Milei habló sobre algo que no conoce, claramente no es un biblista, pero bueno, lo que sí que tengo obviamente de muy buena fuente que el discurso se lo escribió un biblista. Ah, mirá. Entonces, una persona que forma parte del grupo de derecha, un pastor fundamentalista, que sí le escribió todo, o sea, lo que él de alguna manera dijo no es algo que se le ocurrió, no es algo que realmente, porque aparte lo hizo público, que él le habían pedido, Laje le había pedido a ver, Ballerinis, el pastor, sí, que Laje le había pedido a él unas reflexiones sobre Primero Samuel y demás, pero él no sabía que Laje se las iba a pasar a Milei para que las diera un discurso. Entonces, no tiene nada de inocente todo esto, nada de improvisación, lo leyó, es todo un movimiento, una estrategia, digamos, de posicionamiento dentro de la derecha evangélica, en el cual los movimientos neopentecostales, extremistas de alguna manera, utilizan la Biblia para estos fines, en el cual tienen algo que usualmente los movimientos de derecha no tienen, que es la llegada directa a los grupos de clase baja y media baja. Pero tienen pensamiento de derecha y de liderazgo y llegada a los grupos bajos. Ahora bien, dicho esto, después analizamos todo lo que tiene que ver con la exégesis, ¿no? Pero yo quería hacer esta aclaración, ¿no? Está muy bien. Bueno, justamente sobre la exégesis y sobre realmente cómo ves el tema del Estado y el tema de la justicia social en el marco de la Biblia, ¿no? Bueno, yo creo que utilizan obviamente algunos el uso fundamentalista de la Biblia tiene que ver con la literalidad del texto, o sea, sacar un texto fuera. Hay una frase muy simple que dice: un texto fuera de un contexto es un pretexto, ¿no? Y por ejemplo, él utiliza una cita de 1 Samuel 8, en la cual habla de que el pueblo de Israel le pide a Samuel, que ya estaba viejo, un rey, y de esa manera, de alguna manera, utiliza eso como ir en contra del Estado. Claro. Lo que no aclara que dentro del texto hay un contexto en el cual los pueblos alrededor del pueblo que había sido liberado de la opresión de la esclavitud de Egipto le pide un rey similares a los que estaban alrededor. Y Dios le responde a Samuel: mira, ahí me piden un rey como tienen los demás. Mira, no te desprecian a vos, me desprecian a mí, que soy un Dios de la liberación, que lo saqué de Egipto, lo saqué de la esclavitud, lo saqué de la opresión. Me desprecian a mí y piden un rey como los demás. Yo decirle que sí, que van a tener un rey, pero aclararles una serie de cosas. Y le dice: aclararle que van a ser súbditos de un rey que los va a castigar, que los va a esclavizar, que les va a quitar el dinero, que les va a quitar las tierras, todo lo contrario exactamente de lo que de alguna manera ellos quieren poner. O sea, un rey
totalitario, esclavizante, que no va a reconocer ninguno de los derechos que tienen en un régimen igualitario, digamos, de distribución de tierras que tenían los judíos en ese momento. O sea, lo más parecido a un gobierno de ultraderecha era lo que le estaba advirtiendo Dios a Samuel, avisar al pueblo que el rey los va a someter de esa manera. Claro. Eso con respecto al texto de 1 Samuel, fíjate que es justamente lo contrario, y esto muestra de alguna manera la perversidad en el uso del texto, en el cual se saca un texto pero no se aclara que el contexto es justamente lo contrario. Y lo mismo pasa con el segundo texto que utiliza, que es el texto de la tentación de Jesús en el desierto, sí, en el cual el diablo le dice: si te arrodillas delante de mí, te daré todos los reinos. Los reinos en ese momento, y no son los biblistas para entender esto, que estamos hablando del Imperio de Roma, en el cual el Imperio de Roma que oprimía al pueblo, lo esclavizaba también, le permitía tener cierto ciclo de religión siempre y cuando se llevaran bien con el gobierno. A ellos les daba, le construían las sinagogas, y lo que realmente Jesús está promoviendo es el reino de Dios y su justicia, que tiene otros parámetros totalmente distintos, condensados en el Sermón de la Montaña, en el cual Jesús le dice claramente que no, esos reinos no son los que yo quiero, son los reinos opuestos a el Evangelio. Y justamente son los reinos asimilables a un César, a un imperio de Roma que estaba concentrado en un emperador, en este caso César, que de alguna manera se condice más a los ejemplos de economía o de sistemas políticos hegemónicos, de un pensamiento único, etcétera, etcétera. Fíjate hasta qué punto los dos textos que utiliza justamente son contrarios. Ni que hablar que justamente lo que Dios dice, lo que Jesús dice, que es el Dios que no puede competir o compararse con el Dios, es el Dios dinero, que justamente es el Dios del capitalismo. Claro. El Dios de la codicia, y la envidia, justamente es al revés, porque el sistema capitalista está armado acerca del consumismo, en el cual yo quiero tener al otro, quiero tener lo que el otro tiene, que produce todo eso, todo ese germen de alguna manera que obviamente que no favorece a los que no tienen plata, sino a los otros. Podríamos hablar mucho más, pero justamente la visión de este Estado en contra, que Milei asimila de alguna manera a lo que pensamos de una manera diferente, justamente el texto bíblico que utiliza está hablando de lo que más lo muestra él. Por eso yo me adhiero un poco al comunicado de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que dice en realidad Milei no representa a Moisés, sino emparetado con el faraón. Claro, te acuerdas, aparte Moisés fue llamado a liberar la esclavitud, no a promoverla. Claro. Y sí, tal cual, es como diría el Papa Francisco, el becerro de oro siempre reaparece, y en este caso sacando el texto fuera de contexto, ¿no? Tal cual, es exactamente eso. Marcelo, te agradecemos muchísimo estas reflexiones, lamentamos tener poquito tiempo, vamos a volver a entrevistarte porque siempre es muy valioso tu aporte, y bueno, te mandamos un saludo muy grande. Mi hermano, aprovecho para mandarte un abrazo muy grande y te agradezco por todo lo que haces siempre. Gracias, Marcelo. Bueno, así hemos terminado el 7º programa de Laudatistas. Sin Cime, que estará reincorporada la semana que viene. Gracias, Angie, ahí en la operación técnica. Y entonces nos vemos lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene, así es. Muchas gracias. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica.